Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Esta es la versión para maestros de la lección número 11. Número 1. Reseña como introducción. El santuario terrenal simboliza la obra de salvación que aún está en marcha hoy. Cristo ocupa el rol de nuestro sumo sacerdote, mediando ante Dios en el lugar santísimo. Su pureza es digna ante Dios, en lugar de nuestra indigna naturaleza pecaminosa. Mediante el sistema del santuario, la nueva relación de Israel con Yahvé era una muestra de cómo el Calvario se convertiría en un colchón carmesí de gracia que contrarrestaría la intrusión sigilosa del pecado humano. Esta nueva relación se centraría en rituales ceremoniales salpicados de sangre que llegaron a ser el portal redentor por el cual nuestro yo podría ser arrebatado de su trono y ser crucificado. Este es el plan de salvación. Número 2. Relaciones. Cuando Cristo murió en la cruz, conquistó al pecado en nuestro favor. Por lo tanto, para que nosotros podamos vivir esa victoria, en cierto sentido, debemos morir también, muertos a nuestro yo egoísta y vivos para Dios. Cuando Dios nos llama hacia Cristo, realmente somos llamados a ir a morir. Por supuesto, morir se ve como algo malo, pero en este caso es la muerte de todo lo que es malo en nuestra alma y carácter, de todo lo que nos impediría tener una relación íntima de pacto con Jesús. Recordemos, Dios nos ama, pero no ama nuestros actos pecaminosos. En consecuencia, podríamos decir que todo sacrificio ofrecido en el servicio del santuario apuntaba a la muerte. Sí, por supuesto, era la muerte de Cristo por nosotros. Pero al participar de ese ritual, el pecador arrepentido aceptaba el sacrificio en su favor, y eso estaba implícito en la aceptación de todas las promesas del pacto ofrecidas por Dios a su pueblo. Y esa promesa del pacto también incluía la necesaria muerte al yo, que implicaba el arrepentimiento y el dolor por el pecado. Todo esto revela, o al menos se refleja, en el servicio del santuario, cuyo significado más pleno se vio en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto. Número 3. Pecado, sacrificio y aceptación. El pecador ataba las patas delanteras del animal y colocando un nudo corredizo alrededor de las patas traseras, juntaba las 4. Así asegurada, la criatura caía de costado y su cara se volvía hacia el lugar santísimo. El adorador luego ponía ambas manos sobre la cabeza del animal para señalar la transferencia de los pecados a su representante, en este caso el animalito. El verbo lo describe apoyando todo su peso sobre la criatura, con las manos que presionaban su culpa sobre la cabeza de la víctima, cuya cara apuntaba hacia el lugar santísimo. El penitente confesaba en silencio sus pecados a Dios y prometía enmendar la antigua oración hebrea que concluía con las palabras: «Vuelvo arrepentido, y esto sea para mi expiación», literalmente mi cobertura. El pecador entonces agarraba el cuchillo y degollaba deliberadamente a la víctima. Con este acto personal reconocía que su pecado era la causa de la muerte de su sustituto. Su observancia del rito demostraba que había aceptado el argumento de la ley inmutable de Dios, que estaba de acuerdo con que la muerte era el resultado de su transgresión y confirmaba que su único escape era a través de la muerte vicaria de aquel que ocuparía su lugar. Cristo es nuestro justo sustituto. El plan de enviar a un segundo Adán, a Cristo, como un sustituto, no se formuló al momento de la primera transgresión. Fue una provisión ya destinada desde antes de la fundación del mundo.
El sustituto triunfaría donde Adán había fallado. Tenía que demostrar que Adán no tenía que haber pecado, que Adán podría haber prevalecido, vencido sobre la tentación, que los mandamientos son posibles de obedecer y provechosos para toda la raza humana. Adán cayó en un Edén perfecto. Jesús triunfó en una inicua Nazaret. Al llevar las cargas del honor de su Padre y la redención de su pueblo, Cristo peleó la batalla del pecado con nuestra inadecuada armadura, este débil cuerpo humano, y ganó. El Cordero prevaleció. Número 4. El sumo sacerdote del nuevo pacto. Al hablar de Cristo como sumo sacerdote, no es inapropiado agregar que es nuestro único sacerdote. Él tiene una relación exclusiva con Dios. Nadie más que Él puede representarnos. Nadie. Los sacerdotes de los tiempos del Antiguo Testamento sirvieron como tipos, como símbolos del verdadero sacerdote venidero. A los apóstoles y pastores de los tiempos del Nuevo Testamento nunca se los llama sacerdotes. Desde aquel mismo momento en que Jesús murió, dejaron de ser necesarias, así como en el tabernáculo también, junto con la víctima, el animalito. Ahora hay un solo mediador entre Dios y los hombres. La primera función importante de un sacerdote era ofrecer sacrificios para expiar los pecados del pueblo. El único sacrificio perfecto que Dios ofreció fue el mismo en la persona de nuestro querido Señor Jesús. Número 5. Su ofrenda de sí mismo fue un acto voluntario. Jesús puso su vida por voluntad propia. Juan 10:18 llegó a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Hizo de sí mismo la expiación, la paga por el pecado. Isaías 53:10. Por lo tanto, Cristo ocupó el doble papel de oferente y ofrenda, de sumo sacerdote y ofrecer su propia sangre. Esta ofrenda de sacrificio de sí mismo como víctima sobre el altar fue un acto único y de una vez para siempre. Hebreos 10, versos 10 y 12 y capítulo 9, verso 26. Número 6. El ministerio celestial. En la carta a los Hebreos, en particular, el autor está tratando de desviar la mirada de los cristianos judíos del ministerio del santuario, del templo terrenal, hacia un santuario celestial, con un ministerio más perfecto a cargo del mismo Señor y Salvador que resucitó y ascendió. Número 7. Aplicación a la vida. Es asombroso cuán gráfica e inequívocamente el Nuevo Testamento, en especial el libro de Hebreos e incluso el Apocalipsis, enseñan sobre el santuario celestial y su función central en el plan de salvación. En cierto sentido, es el plan de salvación, el Evangelio y el pacto a escala mayor. No podemos entender verdaderamente de todo lo que se trata el pacto, aparte de algún conocimiento del servicio del santuario y lo que esto significa. Y tenemos algunas preguntas adicionales. Número 1. Sobre la base de Hebreos 8, anima a la clase a descubrir los siguientes puntos con respecto al mediador, al intercesor. Para cada punto, pídeles que identifiquen la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Inciso A. Posición del mediador. Identifiquen la diferencia entre el antiguo y el nuevo pactos. Inciso A. Posición del mediador, de Hebreos 8:1 y 2. Inciso B. Desempeño del mediador, en Hebreos 8 versos 3 al 6. Inciso C. Promesa del mediador, Hebreos 8 versos 6 al 9. Inciso D. Producciones del mediador, Hebreos 8 versos 10 al 12. Número 2. Específicamente, ¿de qué manera Cristo hace que el nuevo pacto sea más realista en tu vida?
cuán diferente sería tu vida si el nuevo pacto no existiera. Número 3. Una promesa es tan buena como la persona que la pronuncia. Cuando Dios hace una promesa, es incluso más sólida que los hechos históricos. Entonces, ¿por qué es más fácil cuestionar la voluntad de Dios que ir de toda voluntad y casi a ciegas a donde Él nos guíe? ¿Qué lecciones podemos aprender de los personajes bíblicos que optaron por cuestionar en lugar de obedecer? Número 4. Hebreos 8:10 dice que Cristo, el mediador, pone la ley de Dios en nuestro corazón. En este acto, ¿de qué manera forma parte en nuestra experiencia espiritual? Explica cómo el hecho de tener la ley de Dios en nuestro corazón nos permite conocerlo más íntimamente. Número 5. A través de Cristo, el nuevo pacto reemplaza el antiguo pacto. A través de Cristo, la ley de Dios está revestida de gracia y amor. ¿Por qué entonces dejamos que el legalismo se interponga en el camino de nuestro crecimiento espiritual? Sobre la base del nuevo pacto, ¿qué cosas específicas puedes hacer para desarrollar o fortalecer tu relación con Dios, pero sin la opresión del legalismo? Número 6. Aunque el Nuevo Testamento nos informa que los sacrificios de animales y otros del período del Antiguo Testamento no eran efectivos para borrar el pecado, está claro que eran efectivos para permitir que una persona, la que estaba sacrificando el animal, continuara en comunión con el pueblo de Dios. ¿Por qué será que eran eficaces en ese sentido, aunque no poseían ningún poder intrínseco? ¿Qué nos enseñan esto sobre el poder y la importancia de los rituales? Además, recordemos que todo el santuario, los rituales y los sacrificios, incluso los sacerdotes, eran símbolos que se cumplieron cuando Jesús murió y regresó al cielo para ser nuestro sumo sacerdote en el verdadero santuario celestial. Número 7. La idea de una expiación es fundamental en el Nuevo Testamento. ¿Por qué sería necesario que un ser inocente muriera para que uno culpable fuera rescatado de las consecuencias? ¿Cómo podría la muerte de esta persona inocente lograr esta expiación? En este caso estamos hablando de Jesús. ¿Es estrictamente una transacción legal? Explica. Humanamente no es justo lo que está pasando, pero es la única manera, el único método que Dios previó para salvarnos, y se llama justificación por la fe. Número 8. En la actualidad, Jesús nos representa ante Dios porque no somos capaces de enfrentarnos a Dios, y mucho menos de defendernos frente a Él. ¿Sugiere esto en algún momento futuro que podremos comparecer ante Dios sin un mediador? ¿Por qué? ¿Cuáles son las distintas posturas sobre esta idea? ¿Qué significa estar ante Dios sin un mediador? Por eso hoy, queridos amigos y amigas, es necesario arreglar nuestras cuentas ante Dios. No podemos continuar así. El tiempo y la vida no lo tenemos comprado. Vayamos a Él ahora que podemos. Este es mi mejor deseo para ti, mi querido amigo y amiga.